días, hoy vamos a mostrarles un poco sobre el proceso por el que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en combustibles, lubricantes o cualquier otro tipo de derivado de los que usamos en nuestra vida diaria. Para eso tenemos nuestra maqueta representando cada uno de los procesos unitarios por los que pasa este. El petróleo es un hidrocarburo formado con dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos se encuentran dentro del petróleo crudo, que llega desde los yacimientos. Para utilizarlo, previamente es necesario hacerle una serie de separaciones. En la torre de topping es donde comienza la separación de los elementos del petróleo. Es aquí donde entra lo que es la refinería. Primeramente nos tenemos que ir hasta la parte del horno. Ahí llega el crudo, se calienta hasta alcanzar la temperatura máxima de destilación. Luego nos vamos a lo que es la torre de topping. En la torre de topping empieza el fraccionamiento de separando las cadenas de hidrocarburos. Luego, cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, entonces la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan en la parte de abajo. Al ascender los vapores se van enfriando. Cuando entran en contacto con las bandejas, pasan de nuevo al estado líquido. Entonces, así cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas mismas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano, que son utilizados en las garrafas. Bueno, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Tenemos lo que es los naftas livianos y pesados. Tenemos el querosene Jet A1, que es el combustible para los aviones. Tenemos el gasoil liviano y pesado, que bueno, el gasoil liviano tendrá que pasar por un proceso para eliminar el azufre contenido. Y el gasoil pesado también tendrá que pasar por otro proceso para su comercialización. Y en la parte de abajo tenemos lo que es los residuos. Esos residuos no son basura, aún se pueden utilizar. Luego de la torre de topping, nuestro segundo proceso unitario por el que pasa es la unidad de vacío. La unidad de vacío es la que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá las sustancias se evaporan con una temperatura menor y no se degrada. De esta manera tenemos nuevos componentes como lo es el componente gasoil liviano y el gasoil pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización. Posteriormente, además de un residuo pesado y muy viscoso. El proceso continúa para obtener más derivado. Este residuo está conformado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas para que deben ser rotas en partes más pequeñas por usar que sería más adelante. El siguiente proceso unitario es el craqueo térmico. Nosotros continuamos con el proceso y obtenemos más derivados, pero para obtener estos derivados nos vamos a lo que sería la unidad de craqueo térmico. En esta unidad los productos se calientan a más de 500 grados centígrados y pasan a las cámaras de reacción, donde los componentes más pesados se rompen y forman parte de los componentes más livianos, ¿verdad? Por la parte superior de la cámara salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a ser separados por destilación. De esta manera nosotros obtenemos los componentes o digamos productos como nafta, gasol y gasol liviano. De esta manera nosotros nos damos cuenta que no solamente del petróleo, no solamente obtenemos lo que es la gasolina, como normalmente las personas piensan, ¿verdad? Que el petróleo solo se obtiene gasolina para motores de 4 tiempos y hasta ahí, pero no, la verdad es que se obtiene mucho más que eso. Bien, pero en este momento todavía no digamos que no están listos para ser comercializados con un valor mayor, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder obtener este valor mayor, lo que hacemos es que nos vamos a la unidad de craqueo catalítico. Luego de pasar por la torre de craqueo térmico, los gases pasan por la torre fraccionadora. Aquí los gases vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases, nafta, gasoil y gasoil pesado.
Con esto podemos ver que del petróleo podemos obtener una gran cantidad de compuestos. Después de la torre de fraccionamiento, los gases pasan al craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo de gasol y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas, los gases metano y etano, como la fuente de combustible para los hornos de la misma refinería. También tenemos el etano y butano utilizados en la industria petroquímica, nafta super o infinita como combustible para los automóviles, gasol como combustible de muchas maquinarias. Ya. Si combinamos una pequeña porción de gasol liviano con una parte mayor de fondo de vacío, obtenemos fuel oil, lo que vendría siendo el combustible de los barcos. Ya. Ahí tenemos un sinnúmero de alternativas como fuente de energía para motores, en este caso como motores. Y nuestra última etapa es cuando llegamos al nafta.